Amigos de Notisports, aquí estamos en Futfil para hablar con Alejandro Camaño, uno de los agentes más importantes en el mundo del fútbol. Alejandro Camaño, fundador y director de fútbol de la agencia de representación Futfil. Gracias por recibir hoy a Notisports. Encantado de recibirlos y aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Cuéntanos un poco tu trayectoria futbolística. Es muy larga, que yo soy una persona ya mayor. Yo llegué a España en el año 78, a través de que tenía a mi hermano mayor en España y tal. Entonces estuve entrenando con el Valencia en aquella época, luego regresé a Argentina y luego llegué a una prueba al Español de Barcelona, y de la prueba del Español de Barcelona fui al Sabadell y del Sabadell pasé al Oviedo. Jugué 4 años, después de una lesión muy grave dejé de jugar al fútbol y volví al fútbol de la mano de la empresa Bahía hace ya 35 años creo. Y empecé a ser agente y luego he formado varias compañías hasta que hemos terminado en esta compañía de la cual me siento súper satisfecho y orgulloso, que es Futfil. O sea, querías seguir dentro del mundo del fútbol una vez te retiraste. Hombre, claro, después de haberme retirado con 26 años, muy joven, siempre mi única actividad, además de estudiar, fue el fútbol. Entonces siempre hice todo lo posible para intentar volver a la profesión de alguna manera. Había cosas que no me gustaban, que era o entrenador o director deportivo, y encontré una comodidad absoluta en la posibilidad de ser representante de jugadores, y eso es lo que me hace feliz. Eso te iba a preguntar justo, ¿nunca pensaste en hacerte entrenador? No, la realidad es que todos los campos que el fútbol nos puede presentar, la que más me gusta es la que interpreto en este momento, que es ser agente de jugadores. Es lo que me hace feliz. ¿Ves una gran diferencia entre el fútbol que jugaste en tu momento y el que hay hoy en día? Supongo que sí. Bueno, es como el haber logrado muchas cosas. El fútbol ha logrado en estos últimos años muchísimas cosas, mucho más orden, muchísimo más profesionalización, muchísima más de alguna manera profesionalidad en los jugadores. Es otro fútbol absolutamente distinto, no solo en la manera de jugar, que por supuesto, sino en la interpretación de cada uno de los actores, presidentes, que en estos momentos son sociedades anónimas, la mayoría. Yo llegué al fútbol o jugaba al fútbol cuando no era así, eran sociedades civiles sin ánimo de lucro. Hoy, excepto 2 o 3 clubes en España, todos son sociedades anónimas. Entonces la relación del club con sus empleados y con los diferentes círculos que interpretan el fútbol es absolutamente distinta, claro. Hoy en día es muy importante la preparación física en un futbolista. ¿En tu época lo era tanto o menos? Bueno, lo que pasa es que los ritmos de juego han variado absolutamente. Hoy el ritmo del fútbol es altísimo, entonces los jugadores han tenido que reciclarse en ese aspecto. Si me dejaras que hiciera una comparativa, yo digo que en el mundo hay 2 tendencias, una que tiene que ver con el talento absoluto que interpretan los Maradona, los Messi, tal, y otra es lo que hoy le ha aportado al fútbol, en el caso de Cristiano Ronaldo, que le ha aportado al fútbol un cambio en los jugadores absoluto, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con la profesionalidad, con el trabajo físico, con la psicología, con la nutrición, con un montón de cosas que dado el ejemplo de un jugador tan importante como Cristiano Ronaldo, los jugadores han preferido mirarse en ese espejo, porque el talento a nivel de los grandes jugadores como Messi es algo que no es para todos, y el resto de cosas que lo que ha aportado Cristiano es poder igualarnos a través del cuidado, el trabajo físico, la nutrición, la psicología. Creo que en ese aspecto el fútbol es mucho más importante hoy. Hablando de talento, ¿quién fue el futbolista con el que jugaste que más talento tenía? Bueno, yo coincidí con Maradona. Entonces yo estuve entrenando con la selección argentina del Mundial 82, donde Diego era un bebé,
donde yo tenía 22, 23 y Diego tenía un año menos que yo. Y he podido entrenar con él y tal. Yo creo que Maradona para mí, sin dudas, de los que he podido compartir, es el mejor de la historia. Luego, no es una comparativa Messi-Maradona, que los argentinos nos debatimos permanentemente en esta situación. Y yo digo que han cambiado muchísimas cosas con respecto al fútbol que jugaba Maradona y al fútbol que jugaba Messi. En aquella época todo el mundo le pedía a los árbitros que cuidaran a las grandes estrellas. A eso no se producía, porque podemos ver las lesiones que tuvo Maradona en aquel momento, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hacemos una pantallada de lo que representó Maradona para nosotros, nos olvidamos de la lesión de aquel partido Barcelona-Atlético de Bilbao, donde Maradona tuvo una fractura de tobillo importantísimo. Gracias a Dios, en el caso de Lionel no tuvo grandes lesiones, gracias a Dios. Pero Maradona luchó contra otro fútbol totalmente distinto. Y yo creo que eso, y la capacidad de rendir 15 años seguidos que tuvo Messi a un nivel extraordinario, son las dos diferencias de alguna manera que dan con dos de los mejores jugadores de la historia. Te iba a preguntar justo la siguiente, eras que siendo argentino, ¿quién elegías? ¿Messi o Maradona? Veo que lo tienes claro con Diego. No, realmente no elijo. Yo lo que hago es agradecer. Elegir no, porque no se puede elegir entre dos cosas que nos han hecho tan felices al fútbol, a Argentina y al mundo. Entonces, pero yo tengo 66 años, que son muchos, y vi el Mundial 70, y entonces me parece que a esa lista de dos jugadores que el mundo, a través de la presión mediática o de la gran cantidad de información que hay, para nosotros, para los chicos hoy, no hay otros dos que no sean Maradona, Messi, pero hay que agregar muchos jugadores a la lista. Hay que agregar el caso de Pelé, hay que agregar el caso de Cruyff, incluso uno que yo no he visto, que era Alfredo Di Stéfano, que tuve la posibilidad de conocerlo personalmente. Entonces, el fútbol, cada etapa del fútbol ha tenido un líder de esa generación. Y yo creo que ahora el mundo se está debatiendo en cómo encontrar a alguien que suplante la figura de Messi, que fue increíblemente importante. ¿Te parece que Lamine Yamal puede ser un candidato a ese lugar? Yo creo que me parece que Lamine es una gran aparición en el fútbol. Me parece que le queda un recorrido muy importante, pero antes hablaba de Maradona y ahora hablo de Messi. Es muy difícil lo que ha hecho Messi a través de la historia, porque ha rendido muchos años a un nivel extraordinario. Eso yo creo que tiene un componente no solo de talento, no solo de técnica, no solo de fútbol, sino de un componente de su alrededor, familiar y todo eso, que ha contenido la posibilidad de que Lionel sea el mejor del mundo durante tantos años. En el caso de Yamal, yo creo que le queda muchísimo por demostrar. Es un jugador con un talento extraordinario, con unas condiciones físicas extraordinarias, es un biotipo y una genética de alguna manera de origen marroquí, donde nosotros pensamos que gracias a Dios tenemos la posibilidad de representar lo que yo le llamaría el biotipo perfecto de un jugador de fútbol, que es la capacidad que tiene Hakimi de ser uno de los jugadores con un físico y una cabeza extraordinaria. Lamine Yamal es de origen marroquí y tiene ese biotipo, ¿no? Entonces le hace ser distinto en lo físico. Bueno, vamos al negocio. Decías que empezaste el mundo de la representación a través de Bahía. ¿Hace cuánto fue eso y quién fue tu primer cliente? ¿Cuál futbolista? Bueno, el primer jugador que trajimos con Bahía fueron dos. Trajimos a Mato, al Hércules de Alicante, y a Pablo Morán. Y luego tuve la suerte de poder ayudar al fichaje de Héctor Cooper
¿El futbolista con más talento que hayas representado a lo largo de tu carrera o que representes en estos momentos? Bueno, Footfield tiene la posibilidad de tener jugadores como Lautaro Martínez en el Inter, Achraf Hakimi, que es un poco el símbolo de esta empresa, a través de él hemos crecido desde hace los años que llevamos de representado, pero hay jugadores importantísimos como Borja Mayoral, como Gila, como Carlos Dottor, como Sergio Arribas, como tantos jugadores. Acabamos de tener la satisfacción de ver debutar a uno de los nuestros, que es Valdepeñas, que tenemos una ilusión enorme en que se pueda consolidar y pueda ser el futbolista que nosotros tenemos la ilusión de que sea, y él también. Hay críos muy jovencitos como Yeremaya, que es un crío muy joven que está en las inferiores del Madrid, Cherif, que es otro chiquito muy jovencito. Tantos jugadores jóvenes que nosotros tenemos que vamos de la mano de ayudarlos a crecer, ¿no? Así que, bueno, Footfield está emparentado tanto con el talento como con la ilusión. Decías ahora, mencionabas precisamente a Lautaro y a Raf, en esa última final de la Liga de Campeones, se enfrentaban uno a otro, ganabas seguro, perdías seguro. ¿Cómo afrontaste esa final de la Liga de Campeones? Bueno, yo creo que esta empresa afrontó ese partido o esa llegada con una terrible ilusión. Creo que no se ha dado muchas veces que una gente tuviera un jugador por equipo, de la importancia de Arri y de la importancia de Lautaro. Uno tenía que perder y entonces nos dividimos. En el caso mío, yo fui con la familia de Lauti y varios chicos nuestros fueron con la familia Hakimi. Para nosotros fue una gran ilusión y fueron sentimientos encontrados, pero al final triunfó el fútbol, al final los dos jugadores nuestros llegaron a una instancia donde es muy difícil llegar y entonces estábamos encantados de llegar a la final. Después la ganaba el que como en el fútbol pasa, siempre gana el mejor, ¿no? Los dos están dentro del top 10 mundial en su posición. ¿Cómo se gestiona eso? Al final llevar a un delantero centro en el top 10 y un lateral derecho que yo creo que está en el top 3 de los mejores del mundo. Bueno, es una ilusión muy importante, sobre todo porque en el caso de Hakimi empezamos con él en el juvenil del Madrid, ¿no? Entonces, acompañar a Arri hasta la situación que tiene hoy ha sido un camino muy ilusionante, sobre todo porque Arri es una de las personas que ha llenado el corazón de esta empresa. Todo el mundo en esta empresa se siente orgulloso de haber acompañado a Arri hasta estas instancias. Es un jugador superlativo y bueno, y demanda muchísimo trabajo, muchísimo acompañamiento, porque hoy es uno de los jugadores más importantes del mundo árabe. Entonces, desde contratos publicitarios, desde todo lo que representa un crack de este tipo. En el caso de Lauti lo cogimos más adelante y hemos dado una vuelta a su carrera, hemos logrado algunos objetivos, pero son jugadores jóvenes, son jugadores de un promedio de 28 años hoy, entonces creemos que todavía hay muchas cosas para hacer. A Raf decías que le conociste en su etapa juvenil, de ahí al Castilla, llega al primer equipo. Está Dani Carvajal. ¿Por qué sale a Raf del Real Madrid y por qué no tiene hueco siendo ahora uno de los mejores laterales derechos del mundo? Bueno, la realidad es que si viéramos la pirámide de un equipo como el Real Madrid, es muy difícil llegar al primer equipo con seguridad de quedarse en él. Hay pocos casos. Incluso podríamos decir que en el caso de Carvajal pasó por Alemania en momentos de salir del Castilla, bueno, y tantos ejemplos tan importantes, ¿no? Pero en el caso de Achraf, él fue a Dortmund, hizo una campaña extraordinaria y media Europa estaba detrás de él y en ese momento se hizo una operación muy importante para el Real Madrid. No nos olvidemos que Hakimi es lateral y se vendió en 50 millones de euros al Inter en aquel momento.
Entonces, bueno, hoy, con el paso del tiempo, creo que es el mejor jugador del mundo en su posición y todavía le quedan muchas cosas por decir. Esperemos que incluso tengamos la suerte de que está en la Copa de África, que hayamos superado la lesión que nos preocupó tanto hace 2 meses y que pueda salir campeón de África con su selección. Entonces, el Madrid fue un toque de distinción. Los chicos llevan ese escudo marcado a fuego y les da carácter, personalidad, un montón de cosas que los jugadores que han jugado en el Madrid los llevan como sello, ¿no? ¿Puerta cerrada a volver al Santiago Bernabéu o en el fútbol puede ocurrir? Bueno, en el fútbol nunca se sabe, está en un club muy importante, maravilloso, digamos, donde cuando Marquinhos no está, él es el capitán, y es una referencia para el PSG de hoy. Pero en el fútbol pasan cosas especiales en momentos especiales, o sea que no hay nada cerrado nunca, ni con el Madrid ni con nadie, ¿no? ¿Consideras a Luis Enrique el entrenador ideal para Raf en este momento de su carrera? Yo no sé cuál es, se dice en el mundo del fútbol que el entrenador ideal es el que te pone, pero en el caso de Luis Enrique hay una profunda admiración de Hakimi, de su agente, porque el trabajo de Luis Enrique se ha visto, se ve en la transformación del Paris Saint-Germain. Tomó decisiones muy importantes, muy arriesgadas y las sacó para adelante. Hoy el PSG tiene una identidad, tiene una manera de jugar y sobre todo tiene una personalidad, que es lo que se emana de la figura de Luis Enrique, ¿no? Una gran personalidad. Así que pues, tenemos nosotros desde fuera y yo creo que Harry desde dentro una profunda admiración por Luis Enrique. Hablábamos de Arraf, vamos con la otra bestia a la que representáis, bueno, el Toro en este caso, tiene contrato hasta el año 2029. ¿Qué tal ves a Lautaro ahora mismo en Italia? Lauti es el capitán del Inter de Milán, uno de los equipos más importantes de Europa, incluso finalista de Champions, es el último finalista de Champions. Lautaro está identificado con la cultura, con la vida interista. Entonces, lo que pasa es que el fútbol profesional es un mundo en movimiento y entonces dependerá de él, dependerá de cómo siga, está metiendo goles, siempre en su línea, pero sobre todo me da la impresión de que si cierro los ojos lo veo a Lauti con la bandera del Inter por delante del grupo, ¿no? La salida de Inzaghi quizás le hizo daño al Inter, ahora ha llegado Chibu. ¿Cómo ves ese cambio del míster en el Inter de Milán? Bueno, yo creo que la campaña de Inzaghi fue espectacular, venía de un listón alto, había estado el entrenador hoy del Nápoles, había estado ahí, habían trabajado muy bien. Creo que Inzaghi lo llevó a la final de la Champions, el equipo jugaba muy bien, pero como siempre digo, el fútbol es tan dinámico que al final Inzaghi termina en Arabia Saudí y aparece Chibu quizás con una trayectoria menor como entrenador, una gran trayectoria como jugador, pero lo que dicen los jugadores es que están cómodos, contentos, que trabajan muy bien y que tienen aspiraciones de todos. Yo veo el equipo jornada tras jornada y la verdad que me encanta. Hay una imagen de un juego muy lindo que el Inter lo ejecuta, ¿no? Con Chibu también. Decías que cerrabas los ojos y veías a Lautaro con la bandera del Inter. ¿No le ves entonces saliendo próximamente? Yo creo que Lautaro la única manera que podría salir es de que uno de los grandes clubes de Europa se interesen por él. Yo creo que si yo me remito al juego, yo creo que Lautaro puede jugar en el equipo número 1 de Europa, que no sé cuál es en este momento, pero está en uno de los grandes de Europa. Esto es una profesión y esto es oferta y demanda. Yo creo que Lauti está muy bien en la bandera del Inter en estos momentos, pero no me animo nunca a predecir el futuro. Siempre se le ha vinculado al Atlético de Madrid, por eso también de que tienen muchos argentinos. Cuando llegó al Inter, si no me equivoco, tú ya la llevabas.
hay una foto que, bueno, circula mucho por redes sociales de Lautaro con una carpeta, con el escudo del Atlético de Madrid, y siempre la afición rojiblanca en las redes sociales ha dicho como, ¿cómo podía ser que lo teníamos hecho y se acabó yendo a Milán? ¿Qué pasó en ese momento? Fíjate que es un buen momento para aclarar cosas. En ese momento yo no representaba a Lautaro Martínez, lo representaba otra agencia de representación que, según dicen, llegó a acuerdos con varios clubes, no solo con el Atlético de Madrid. Yo creo que es una espinita clavada en Lauti. Lauti, el poder jugar en España le hubiese encantado, pero muchas veces el jugador está aparte de toda esa situación y al final termina jugando en el Inter. Yo lo cojo a Lauti cuando ya es jugador de Inter y donde había montones de cosas que resolver y poner un objetivo nuevo y una nueva manera de trabajar. Y consolidamos un poco su situación de Inter. El Atlético de Madrid realmente siempre él lo mira a Madrid, a Real Madrid, a Atlético de Madrid, lo mira como queriendo participar en el fútbol español. Pero hoy es la figura del fútbol italiano y de lo que tenemos que hablar es del hoy. Y está muy feliz en mi Inter. Si saliera Sorloth, por ejemplo, en verano, la banda argentina con los Nahuel, con Julián, con Giuliano, incapaz de convencer a Lautaro, ¿o le puede tirar ahí un poquito? No te podría decir, no es una cosa ni que se ha hablado, ni que se ha posibilitado. Hoy yo tengo que hablar de realidades y lo que tengo que hablar es de que esperamos que Inter avance en Champions, que pueda ser campeón de Liga y cuando llegue el verano ver cuál es la situación y si Inter tiene un proyecto como el que tiene hoy, estamos felices, y si apareciera algo nuevo lo estudiaremos, claro. Hablábamos de esa negociación pasada de Lautaro. ¿Cuál es la negociación? Me imagino que todas son complicadas, pero ¿cuál es la negociación que dirías que ha sido un quebradero de cabeza para ti con cualquier futbolista que hayas representado? Todas las negociaciones son interesantes, en cada una se aprende, en cada club tiene una manera de trabajar y tal, pero recordar como anecdótica, solamente como anecdótica, fue la operación de Borja Valero cuando el Sevilla estaba absolutamente entregado a ser Borja Valero en aquella época con Monchi, director deportivo, y cambiamos el rumbo directamente y nos fuimos a Villarreal, que fue donde Borja luego se lanzó a la Fiorentina. Pero no se olvide que yo vendí a Roa al Manchester United y fue el momento donde Roa decidió a través de sus creencias religiosas abandonar el fútbol. Entonces esta profesión tiene cosas especiales, algunas en el tiempo divertidas, que te hacen que tengas experiencia en esto. ¿Un fichaje que se estuviera a punto de dar y al final no se diera en el último momento? Wow, muchísimos. Hasta que no están firmados los fichajes no están hechos, pero hemos tenido muchas posibilidades de hacer muchas cosas que al final, por diferentes circunstancias, no se terminan haciendo. Entonces, por eso trabajamos muy seriamente y muy discretamente para lograr ese tipo de cosas, para que no sea la caída de un fichaje, sino la no posibilidad. Hablabas antes ya de Víctor Valdepeñas, es el primer jugador que ha debutado bajo las órdenes de Xabi Alonso, del C hace 2 temporadas, a consolidarse en el Real Madrid Castilla y bueno, hacer su debut este pasado fin de semana con el primer equipo. ¿Cómo le viste en su debut a Víctor? Yo creo que Víctor ha cumplido uno de sus sueños, ¿no? Entonces, que es debutar en el equipo que te ve crecer, ¿no? Entonces, en el caso de Valdepeñas, él hizo un paso por el Leganés en un momento especial de su vida, donde no tenía lugar en el Real Madrid, fue al Leganés y después, a través de la dirección deportiva del Castilla, sobre todo, o de las inferiores del Madrid, decidieron volverlo a traer. Valdepeñas es un portento de físico, de calidad,
de mentalidad. Yo creo que es un jugador que tiene todo para ser un jugador de fútbol importante. Ojalá que lo sea en el Madrid. No es fácil ser jugador del Madrid, porque si no minimizaríamos cosas como la de Carvajal, que es una carrera maravillosa. Pero es muy difícil quedarse en el Madrid y ser una figura del Real Madrid. Pero para eso trabaja el chico y tiene derecho a tener ilusión y ponerle todo el trabajo del mundo para intentar ser un jugador del Real Madrid. Antes del partido lo único que hablamos es ser feliz, diviértete, pásatela bien e intenta ayudar que quizás este mal momento que estaba pasando en el Madrid mejorara. Y yo creo que ha contribuido y por eso el club está muy contento con él. Nosotros estamos muy contentos con el trato que le han dado el club, sus compañeros. Entonces es un momento muy muy bonito para el chico y para nosotros que estamos a su alrededor. Se criticó mucho en la prensa tras el partido que Xabi Alonso le señalara después de recibir el Madrid ese gol. ¿A ti qué te parece que al final un futbolista haga su debut y el entrenador le señale de manera injusta después de hacer tu debut en Primera División en una situación de crisis del Madrid? Bueno, yo no creo que Xavi haya querido señalarlo, todo lo contrario. Yo lo que creo es que lo que quiso es ensalzar el debut de un chico joven que con tanta presión entró en el primer equipo y de alguna manera contó lo que él vio. Yo creo que estamos súper agradecidos a que Xavi haya tirado de él, a que todo el Real Madrid haya visto en Víctor la posibilidad de reemplazar a jugadores tan importantes como Carrera, como Mendy, como Fran García, que por expulsiones o por lesiones no hayan estado y que haya sido elegido un jugador tan del Madrid como Valdepeñas. O sea que el resto de cosas creo que Víctor está encantado con la oportunidad que le da Xavi y bueno, y el míster tiene derecho a hacer una descripción de lo que él vio. O sea que todo lo contrario, no estamos ni preocupados por eso. ¿Le ves con opciones de jugar este sábado? Ojalá, pero lo que sí es cierto es que están metidos en una campaña muy importante con el Castilla, muy importante con el Castilla. Él sabe cuál es su rol en el Real Madrid, se sabe que puede subir y puede bajar. Lo importante es que Víctor está pronto y feliz de acudir tanto al llamado de Arbeloa cuando lo lleva al Castilla. Él está fascinado, sobre todo de ponerse esa camiseta que tanto orgullo le causa. Hablando de entrenadores, ¿qué te parece lo de Xabi Alonso en el Real Madrid, la situación que está viviendo? Bueno, el Real Madrid no es un equipo muy fácil, pero no por nada especial, sino porque es una historia tan increíble y tan importantísima. Tú piensas que yo conozco el Real Madrid desde hace los 40 años que llevo en este país, pero sobre todo he tenido la experiencia de la transformación del Real Madrid, que entrenaba en la Plaza de Castilla, donde mi hijo mayor jugaba junto con Balboa, con De la Red, con tantos chicos jugaban en el cadete, y la transformación de ese Madrid al Madrid de hoy, con 15 Copas de Europa, pero no solo esa transformación, porque ya venía de 8 Copas de Europa, era una cosa impresionante. Entrenar un equipo como el Real Madrid es algo siempre complicado. Es también público y notorio que ha tenido bajas, que ha tenido lesiones, que las temporadas son muy largas, pero yo creo que Xavi venía con un currículum como jugador importantísimo, con un respeto de la Real Sociedad impresionante cuando dirigió el juvenil en la Real Sociedad, luego el paso por Leverkusen, y yo creo que era el entrenador normal que se iba a hacer cargo del Real Madrid en estos años, a la salida de Ancelotti. Lo que le deseo es toda la suerte del mundo, porque me parece que es español. Yo creo que el fútbol español hace muy bien de nutrirse de gente que haya vivido desde inferiores en nuestro fútbol y
y está buenísimo que un exjugador español, un entrenador español se haga cargo del equipo español más grande de la historia. Hablábamos de un canterano como Víctor Valdepeñas, nos vamos a otro canterano del Real Madrid como Mario Gila. Está en la Lazio, se está saliendo. ¿Qué nos puedes decir de Mario? Bueno, Mario es, en mi opinión, uno de los centrales más importantes de los próximos años del fútbol de Europa. Criado en el Real Madrid, como vosotros sabéis, con 40 minutos en Primera División y con 4 años en la Lazio, en los últimos 2 demostrando que es un jugador de un nivel extraordinario. El 50% de ese jugador es del Real Madrid, le queda 1 año y medio de contrato con Lazio y permanentemente somos interrogados y llamados por diferentes clubes importantes de Europa para saber cuál va a ser el futuro de Mario. En este momento está dando todo por Lazio, le queda 1 año y medio de contrato y veremos lo que tenemos que afrontar en el próximo tiempo. Pero Mario está llamado a ser uno de los grandes centrales de Europa. ¿Dirías que se le está quedando pequeña la Lazio, que es un jugador de un equipo de más nivel? No, la Lazio es un equipo muy importante. De hecho, el año pasado jugó Europa. Este año está luchando por estar en los puestos europeos. No se le queda ni grande ni pequeño. Lo que sí es cierto que el nivel de Mario llama la atención a los grandes equipos de Europa, que no, eso no lo podemos evitar. Entonces, y estamos felices de que así sea, ¿no? Teniendo el 50% de sus derechos, ahora que el Madrid está, falto de defensas, ¿no le vendría mal un perfil como el de Mario? No es mi responsabilidad, respeto lo que el Real Madrid quiera hacer y cómo lo quiera hacer, y sí volver al equipo que lo vio nacer sería algo maravilloso, pero el Madrid tiene sus propios planes. Ojalá que entrara Mario, pero tiene sus propios planes. ¿Le ves volviendo a España? En principio no demasiado, pero bueno, estamos, no hemos tenido relación con la Lazio en ningún momento para hablar del futuro de Mario, y entonces lo único que estamos haciendo es disfrutar de Mario cada partido, porque cada partido demuestra que es uno de los mejores centrales de Europa. Uno de los que llevas que tiene un talento brutal y está siendo una de las sensaciones en la Bundesliga es Said El Mala, de tercera división alemana a la Bundesliga, lleva 14 partidos, 6 goles, 3 asistencias y es capital en el Colonia. ¿Qué nos puedes decir del futbolista? Bueno, es una aparición, Said es una aparición, es un jugador importantísimo, es un jugador con unos números de velocidad, de intensidad impresionantes. Y es otro de los jugadores que toda Europa está pendiente de él, ¿no? No salen jugadores tan habitualmente de ese nivel y en principio estamos trabajando con el Colonia para saber cuál va a ser su futuro. Se está normalizando ahora en el mundo del fútbol los problemas de salud mental, el cuidado de la salud mental. Lo hemos visto con Ronald Araujo, que se ha ido a un retiro ahora a Israel. ¿Qué te parece a ti esto en el fútbol? Es que al final los futbolistas son humanos, entonces sienten igual que cualquier persona. ¿Qué te parece el trato y la importancia que se le está dando a la salud mental dentro del fútbol? Yo creo que es absolutamente vital, sobre todo porque se trata de gente muy joven que viene de diferentes situaciones sociales, de diferentes situaciones culturales y necesita una adaptación. En el caso de Araujo es un chico uruguayo que llega al Albacete y que hace una progresión increíble y que en un momento todo esto, supuestamente, no conozco a Araujo, le puede llegar a pasar factura. Yo creo que la salud mental es absolutamente vital para conseguir el equilibrio. Entonces, porque los chicos vienen de las mismas situaciones que pueden venir universitarios, que pueden venir ingenieros, médicos, tal. Lo que pasa es que no hay 50.000 personas en el campo festejando una operación de éxito o una contabilidad o algo que tenga que ver con otras actividades. El fútbol tiene una presión aparte. Y entonces esa presión es a lo que los chicos hay que tratarle y ayudarlos a que equilibren, ¿no?
¿Cuáles consideras, hablando de los jóvenes, los pilares imprescindibles que debe tener tanto el entorno como el futbolista, un futbolista joven, para que tenga una carrera exitosa? Normalmente los padres son absolutamente vitales para que los chicos lleguen. En los campos de todo el mundo ves papás y mamás siguiendo a sus hijos desde 6, 8, 10 años. Yo mismo vi yendo a ver a mis nietos. Bueno, esa tranquilidad del manejo familiar a los chicos les aporta muchas cosas. El problema es cuando su entorno, a través de la admiración, el cariño, se transforman en su propio hooligan. Y no hay nada que asegure que un futbolista va a ser un profesional top a las edades que estos chicos emergen, ¿no? Entonces, la presión sobre estos chicos es importante, pero yo creo que muchas veces el entorno que le aporta equilibrio, que le aporta cariño, que le aporta estabilidad, ayudan mucho a que el futbolista pueda llegar, ¿no? Nos has hablado ya un poco de ellos, pero Mayoral lleva muchos años haciendo goles en el Getafe, antes estuvo en la Roma. Álvaro Rodríguez está, digamos, empezando su carrera, ya hizo goles el año pasado en el Getafe, hace nada le hemos visto marcarle un golazo a su ex equipo como el Real Madrid. ¿Qué nos dices de estos dos futbolistas? Bueno, Borjita para nosotros es parte de nuestro orgullo, de nuestra historia. Llevo con Borja desde que tiene 15 años, hemos pasado por todo. Hemos estado en las inferiores del Madrid con gran éxito, hemos ido al Wolfsburgo con 18 años, de Wolfsburgo luego volvió al Madrid, luego fue al Levante, tuvo 2 años en Levante, volvió, fue a la Roma y como consecuencia de todo eso termina en el Getafe. Bueno, una carrera sin duda con mucho éxito, con un promedio de goles muy interesante, pero si hablas con él, todavía a los 29 años, 28, 29 años que tiene Borja, está con muchísima ilusión con el futuro. Tiene un objetivo que es la selección española y quiere meter goles para que el seleccionador, que lo conoce perfectamente, lo pueda mirar. Quiero decir, estos chicos son animales futbolísticos que tienen sobre todo un deseo enorme de triunfar. En el caso de Álvaro es una trayectoria parecida a la de Borja en cuanto a la salida. Ha estado en Getafe, en este momento lo compró el Elche, es jugador de Elche a todos los efectos, el 50% desde el Real Madrid, pero tiene una gran ilusión, es un crío joven, con un físico portentoso y con unas cualidades enormes que esperamos que las pueda desarrollar. ¿Algún joven que representes, o jóvenes en plural, me imagino que tienes que hablar bien de los tuyos, que tengamos que tener el radar en él, que no sean tan conocidos? Bueno, esta empresa tiene muchos jugadores jóvenes, el scouting a través de nuestra gente, de Joyce Moreno, de Agustín García Íñiguez, a través de Lauri, que es mi hijo, a través de nuestra oficina de Francia, a través de Nabil Hakimi, que controla todo el fútbol marroquí, a través de Guillermo Trama. Nosotros tenemos un club en Madrid que se llama Ciudad de Getafe, que tiene 1000 chicos y que estamos haciendo no solo una labor futbolística, sino una labor social. Futville intenta ponerle muchísima ilusión a todos. Hay algunos que destacan, sobre todo los que juegan en el Atlético de Madrid, el Real Madrid y en los equipos punteros. Anotar números o decir quién va a ser futbolista de todos estos es muy difícil, pero aquí hay jugadores como Víctor Valdepeña, como Jeremiah, como Sheriff, como tantos jugadores que tienen muchísimas posibilidades de hacer cosas bonitas en el fútbol español. Mientras preparábamos la entrevista aquí, ya te he visto coger casi el teléfono 3-4 veces. El mercado de invierno pinta duro y más en año de Mundial, ¿verdad? Bueno, teniendo tantos jugadores, la actividad en esta empresa es todo el año, porque no solo en el momento de acometer el libro de pases, sino en la atención de nuestros chicos. Entonces, nuestros chicos, a pesar de que la gente los ve jugar el domingo, pasan por momentos de lesiones, por momentos de estar físicamente bien, por momentos de estar mentalmente bien. A veces sus entrenadores confían en ellos, a veces no confían.
Y el apoyo de un agente es este. Yo creo que un jugador necesita más a un agente cuando no le va bien que cuando le va impresionantemente. En el caso de Hakimi, nosotros lo acompañamos, lo ayudamos en todo, pero Harry es el mejor del mundo. Entonces, pero hay otros chicos que necesitan de muchas veces apuntalarlos mentalmente para el objetivo del fútbol. No es un objetivo muy fácil, es un objetivo muy difícil. Entonces, desde el punto de vista emocional, intentamos arroparlo todo lo que podemos. Hablabas de entrenadores, llevas a Julián Calero, que ha sido cesado recientemente con el Levante. ¿Crees que se fue injusto con el trabajo de Julián? Bueno, el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que cuando fuimos a Levante teníamos un proyecto, teníamos un objetivo, el objetivo lo cumplimos. El Levante subió a Primera División, que era el objetivo primario. La Primera División no es fácil porque la mayor parte de los jugadores del Levante son jugadores habitualmente de Segunda División, había que aprender la categoría. Bueno, depende de muchas cosas, de la paciencia, de la tranquilidad, del objetivo. También los directivos se juegan muchas cosas y en este caso tomaron la decisión de que Juli ya no era el que tenía que regentar ese barco. Pero ya estamos trabajando en la posibilidad de que Juli tenga otro barco con otras velas y que lo podamos llevar a buen puerto también. Él decía en su despedida que estaba seguro que iba a salvar al Levante. Sí, yo tampoco tengo ninguna duda. Juli Calero es para mí personalmente es el dueño de la ilusión recuperada a manejar un entrenador. Yo manejé durante muchos años a Héctor Cooper con un éxito muy importante y después que dejé de ser el agente de Héctor Cooper o que Héctor Cooper llegó a una edad donde ya no trabaja, me toca vincularme a un entrenador como Juli Calero que me devuelve la ilusión por ese segmento de mi profesión que es dirigir a un entrenador. Hablando de entrenadores, ya una de las últimas, compatriota tuyo, ¿qué nos puedes decir de Diego Pablo Simeone? Bueno, él es el Ferguson de la historia atlética, ¿no? El hombre que ha cambiado de alguna manera o ha modificado la historia de un gran club como el Atlético de Madrid, que lleva muchísimos años con el Cholo de cabeza y de responsable del fútbol del club. Yo creo que su éxito es espectacular, sobre todo en darle contención y en darle una estabilidad a un club que ha vivido momentos de mucha inestabilidad. Creo que tiene una super plantilla, creo que él ya está preparado y yo creo que veremos antes o después un Atlético de Madrid campeón de España. Por último, y en referencia a lo que decías, ¿te atreves a decir campeón de Liga esta temporada? Fíjate, hace 2 o 3 meses le dije a unos amigos míos que veía al Atlético de Madrid campeón esta temporada. Me parece que la alternancia hace que este fútbol crezca, me parece que dadas las circunstancias y la cantidad de partidos y la cantidad de responsabilidades que tienen estas plantillas, me parece que una de las completas, una de las sólidas es la del Atlético de Madrid. Y me parece que este año el Atlético de Madrid puede ser campeón de Liga. ¿Campeón de la Champions League? Bueno, son objetivos distintos, hay que tener plantillas muy importantes, hay equipos muy importantes en estos momentos en Europa, Arsenal, Bayern Múnich, tantos equipos, Chelsea, Inter de Milán, PSG. Bueno, es una liga distinta, pero yo creo que el objetivo más importante que tiene el Atlético de Madrid hoy es ser campeón de Liga Española. No, te pregunto, ¿quién ves campeón de esta Champions? La verdad que no sabría decir, ojalá que el PSG o ojalá que el Inter. Son dos de los que a mí me harían muy felices. ¿El jugador revelación que te parece que pueda haber esta temporada en España y luego en la Champions? Bueno, me parece que el Villarreal apostó por ese crío que trajo del Moleiro, que me parece un buen jugador. Me parece que es un año de consolidación de Yamal. Me parece que lo de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid es espectacular. Me parece que el Real Madrid
tiene jóvenes como para encarar un final de liga importante. Quiero decir, España es una ilusión. Entonces, a mí, que soy argentino, pero que llevo 40 y pico de años en este país, me apetece mucho que cuando llegan las entregas de premios haya jugadores españoles. Y por último, ahora que justo mencionabas, viene el Mundial este próximo verano. ¿Quién ves como campeón? Siempre el corazón puede sobre todo. Ojalá que pueda ser Argentina y si en caso que España se consolida pueda ser España, pero son competiciones muy complicadas con muchos equipos ahora, pero va a ser un mundial muy atractivo. Alejandro Camaño, gracias por atender a Gracias Notisports. a usted, muchísimas gracias.